Creo que el enemigo número uno de la paz es el aborto, porque es la guerra contra una criatura, el asesinato directo de un niño inocente perpetrado por la misma madre. Y si aceptamos que una madre puede matar a su propio hijo, ¿cómo podemos pedir a otros que no se maten entre sí? Por medio del aborto, la madre no aprende a amar, sino que mata a su propio hijo para resolver sus problemas. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a usar la violencia para obtener lo que desea. Por eso, el peor enemigo del amor y de la paz es el aborto. Dijo la Madre Teresa de Calcuta el 12 de febrero de 1994 en un desayuno presidencial de oración en Washington. El tema del aborto siempre genera reacciones opuestas. Las ideologías actuales quieren convencernos de que el aborto significa que representa avance para una sociedad y lo contrario significa retroceso. La iglesia cristiana no puede guardar silencio ante esta realidad y de la misma manera que estas corrientes levantan la voz para imponer sus ideas a la sociedad, los creyentes también tenemos la libertad de predicar lo que la Biblia dice al respecto. Hace 8 días introduje la serie Restaurando los Fundamentos. Comencé predicando el tema de la importancia de la familia, de esa institución creada por Dios que está siendo atacada, un fundamento, un pilar para la sociedad que en este tiempo está siendo destruido. Otro fundamento que está siendo destruido es la vida. Por eso es que el título del mensaje de hoy es El valor de la vida ante los ojos de Dios. El valor de la vida ante los ojos de Dios. Y cuando hablamos de esto, hermanos, tenemos que ir directamente a las Escrituras. En este tiempo la vida está siendo evaluada a la luz de ideologías que no tienen nada que ver con la ciencia, que no valoran la palabra del Señor, que no aman a Dios, que no aman ni su propia vida. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene sentencias sobre aquellos que menosprecian la vida. Ahora, yo estoy muy claro que algunas personas que van a escuchar este mensaje no creen en la palabra, no creen en Dios. Y que muchos se van a escudar en el asunto de decir, bueno, yo no creo en Dios y yo no creo en su palabra. ¿Por qué yo debo vivir a la luz de esa palabra? ¿Por qué yo debo considerar la Biblia si yo ni siquiera creo en ese Dios que los creyentes predican? Bueno, hermanos, eso es como decir que yo no creo en la luz, yo no creo en la electricidad y que por lo tanto yo no voy a pagar mi próximo recibo. Haga eso y vamos a ver qué sucede. Es como la persona que dice, yo no creo en los de tránsito porque son, ¿verdad? Son unos corruptos, así que yo no creo en ellos, yo no creo en el gobierno. Bueno, viole algunas leyes y va a ver, ¿verdad? Pase un semáforo y va a ver las consecuencias. Viole las leyes y va a ver las consecuencias. Así que mi creencia no va a determinar la existencia de algo o no. Es decir, los creyentes creemos en Dios. Y no es nuestra creencia la que determina la existencia de Dios. Dios existe, Él es eterno. Y Él nos ha dejado su palabra. Entonces, escudarse diciendo que porque yo no creo en ese Dios y no creo en su palabra, no voy a ser juzgado por ese Dios y juzgado por su palabra, resulta un poco absurdo. Por eso es que esta mañana quiero invitarles a abrir la palabra del Señor y vamos a aprender qué es lo que dice en primer lugar, qué dice la Biblia y la vida en el seno materno. ¿Cuál es la posición de la palabra del Señor respecto a la vida en el seno materno? Antes,
Permítame leer una cita del libro Ética Cristiana, un enfoque bíblico de la vida prenatal. Y dice así: ningún otro pasaje trata el asunto de la vida prenatal tan poderosamente y tan decididamente como el Salmo 139. En este salmo maravilloso, David repasa 4 atributos extraordinarios de Dios: su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia y su santidad. Al hablar de su omnipotencia, David describe el poder de Dios en la creación de la vida, que expresa con los términos de entretejerlo en el vientre de su madre. Dios formó sus entrañas y conocía su cuerpo. Entonces en el versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Así la perspectiva divina acerca de la vida es que comienza con la concepción. La omnisciencia y la omnipotencia son tan maravillosas que Dios sabía todo acerca de David cuando era un embrión. Esta es la perspectiva de Dios acerca de la vida. Este es el veredicto de Dios sobre el aborto. Veamos entonces qué es lo que la Biblia nos revela en su palabra. Ya fue leído hace unos momentos el Salmo 139, un hermoso salmo donde David nos expresa en palabras que no había ni siquiera palabras para poder expresar. Qué interesante, no había palabras para poder expresar lo que él sentía al pensar en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en su santidad, incluso en la injerencia de Dios en lo más íntimo de una mujer, en su vientre, en lo más íntimo de una vida, desde el momento de su concepción. Pero como vamos a ver en unos minutos, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene injerencia incluso antes de la concepción. Veamos entonces en primer lugar lo que la Biblia dice. Dios es el autor de la vida. Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En primer lugar, nosotros aprendemos que Dios es el autor de la vida. Aunque en este momento Dios ha sido sacado de todo esto, de estos temas, la Biblia da por sentado que Dios es el autor de la vida. Que en este momento que tal vez hay mujeres embarazadas escuchándome, Dios está obrando. Dice el salmista que Dios está tejiendo a ese nuevo ser. En segundo lugar, la Biblia nos revela que esta verdad de que Dios es el autor de la vida, esta verdad está escrita en la conciencia humana. Salmo 139:14 dice: te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Por su parte, el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera en Romanos 1:18-20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Tanto el rey David como el apóstol Pablo, distanciados por cientos de años, llegan a una sola conclusión: que en la conciencia del ser humano Dios ha dejado escrita su verdad. Que en el corazón del ser humano hay una verdad que no puede ser negada: la existencia de Dios. Y esa existencia lo hace a Él como el autor de la vida. Él es el autor de la vida. En tercer lugar, leemos
que Dios está presente desde la gestación en el vientre de la madre y en todo el proceso de formación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Salmo 139:15 dice: no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Isaías 44:24 dice: así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Cuando nace un bebé, generalmente nosotros decimos: qué hermoso bebé, qué lindo está este bebé. Y siempre estamos buscándole parecidos al papá o a la mamá, y a veces llegamos a decir que quizás se parece al tío, ¿verdad? Que tiene los ojos de la mamá, los cachetes del papá. Y yo recuerdo a un pastor que dijo: no, hombre, todos los bebés se parecen cuando nacen, ya después van agarrando la forma. ¿Qué es lo que dice el texto? Que en el momento en que un bebé está siendo tejido en el vientre de su madre, Dios está presente ahí y en todo el proceso de desarrollo. Durante esos 9 meses, Dios está presente. ¿No es esto maravilloso, hermanos? ¿No es esto entonces un atentado contra su santidad? Cuando el ser que se está gestando en el vientre de una madre, cuando la Biblia claramente revela que Dios está tejiendo, y me gusta esa figura, ¿verdad? Esa figura de que Dios está tejiendo a un ser humano. ¿No es entonces el aborto un atentado contra la santidad de Dios? ¿No es meter las manos donde Dios las tiene justo en ese momento y Él está tejiendo al ser humano? ¿Acaso piensan que los promotores del aborto quedarán impunes ante semejante acto? En cuarto lugar, la Biblia dice que Dios tiene conocimiento pleno de una persona antes de ser formada en el seno materno. A Jeremías se le dijo lo siguiente, Jeremías 1:5: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. ¿Qué nos está diciendo Jeremías? ¿Qué nos está revelando el Señor en su palabra? Que desde el momento en que una persona es concebida, incluso previo a la concepción, Dios tiene propósitos, y en el caso específico de Jeremías, dice el texto que fue dado como un profeta para las naciones, es decir, que Dios tenía un propósito para él. Y cuando uno revisa la vida de Jeremías, para los que han leído Jeremías, usted se va a dar cuenta de ese hombre. Se va a dar cuenta del mensaje que le fue dado a predicar, a las naciones que les fue dado a predicar. Tremendo, uno diría, ¿por qué Dios trajo a Jeremías para esto? Con un ministerio tan duro, ¿verdad? La tradición dice que él fue aserrado, pero en su ministerio él sufrió muchísimo como profeta. Cualquiera diría, ¿de verdad Dios trae a las personas a sufrir a este mundo? Pero vamos, dice el texto, que él ya sabía, tenía un propósito. Y es que nosotros, hermanos, valoramos la vida por lo que nosotros vemos precisamente en esta vida. Pero Dios tiene propósitos que van mucho más allá de lo que nosotros percibimos. En quinto lugar, dice: la vida dentro del seno materno es considerada como una vida independiente de la madre, con propósitos específicos. Isaías 49:1 y versículo 5 dice así: escúchenme, islas, y atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Queridos amigos, queridos hermanos, muchas veces pensamos
que el propósito de nuestros hijos comienza a palparse cuando ellos entran a la universidad. Cuando ellos ya deciden qué carrera van a estudiar, wow, ahora sí se perfila para servir al Señor. Mire, si nosotros nos detenemos a estudiar las Escrituras, resulta que hay un propósito previo, que en la concepción ya hay un propósito, que ese bebé que se está gestando en el vientre de su madre ya tiene un propósito, ya hay un plan. Y cuando yo pienso en esto, hermanos, estos días mientras he estado estudiando, escuchando otros mensajes, estudiando, leyendo algunos artículos, revisando y hojeando algunos libros, escuchando los argumentos a favor del aborto, cuando yo me topé, cuando llegué a esta porción, de verdad, estando en la oficina, yo me detuve a meditar un poco en esto y pensé en mí. Pensaba en cómo Dios tiene propósitos para mi vida, en cómo Dios tiene propósitos para su vida, en cómo Dios, mientras está tejiendo a un nuevo ser en el vientre de su madre, Dios está viendo más allá de lo que nosotros podemos percibir. Como padres, a nosotros nos emociona, ¿verdad? Cuando el vientre de la mamá va creciendo y luego la mamá se emociona y dice, mira, se está moviendo, ¿verdad? Y uno se acerca a ver, a veces uno ni siente nada, ¿verdad? Las mamás perciben todo, obviamente, pero a veces los papás no percibimos todo. Y nos emocionamos porque comenzamos a ver la manifestación de esa vida. Pero ¿sabe? Dios está viendo la conclusión de esa vida. Jueces 13, 4 al 7 dice, cuando le es anunciada a la madre de Sansón el nacimiento, dice, ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue y se lo dijo a su marido. Un hombre de Dios vino a mí y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre, pero él me dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino, ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Y quienes han estudiado la vida de Sansón, ustedes se van a dar cuenta que el hombre en algunas etapas de su vida se olvidó de quién era él, de los propósitos de Dios para su vida, pero delante de Dios él seguía siendo nazareo, es decir, consagrado a Dios. Y aunque su vida adulta, no reflejó esa consagración que él debía tener en su vida, para Dios, él era consagrado desde su concepción hasta el día de su muerte. Y eso me lleva a pensar, queridos hermanos, en cómo murió un consagrado a Dios. Ciego, en medio de dos columnas. Así fue como él murió, un consagrado a Dios, no lo olvide. En sexto lugar, la Biblia nos revela que el Espíritu del Señor puede obrar en una persona antes de salir del vientre de su madre. Lucas 1:15, hablando de Juan el Bautista, dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Estamos hablando de Juan el Bautista. Estamos hablando de un profeta donde se nos revela que el Espíritu Santo, antes de nacer, obraría en la vida de Juan el Bautista. ¿Cuántos bebés han sido asesinados teniendo propósitos maravillosos para esta vida?
Séptimo lugar, la Biblia nos revela que el ser en desarrollo manifiesta expresiones propias del ser humano. Ese ser que se está gestando manifiesta expresiones propias del ser humano. En Lucas 1:44, haciendo referencia al mismo Juan el Bautista, dice: porque apenas la voz de tu saludo, el encuentro de Elizabeth con María, la madre de Jesús, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Aunque en este tiempo se estén preguntando, ¿verdad? Está sobre la mesa si lo que está dentro de esa mamá es un ser humano o no. Hasta ese grado hemos llegado, pero la Biblia nos revela estas cosas tan maravillosas. En octavo y último lugar, sea por accidente o por intención, causar que una mujer pierda un bebé demanda un castigo sobre la persona que lo causó. La ley de Moisés no puso en duda de si era o no una persona en gestación. En Éxodo 21, 22 y 23 dice: si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Hace algunos años, el pastor Germán Castro, de Auditorio Cristiano Jesús es el Señor de San Salvador, dijo lo siguiente: por cada niño que nace hay una visitación particular de Dios. Cada bebé que es engendrado nos revela un plan y un motivo de Dios para esa criatura en particular. Y me encanta esta expresión. Por cada niño que nace hay una visitación particular de Dios. Porque Dios tiene propósitos más allá de los que nosotros podemos ver. Porque Dios tiene propósitos más allá incluso en la manera que es engendrado un bebé. Dios tiene propósitos mucho más sublimes de los que nosotros percibimos. Eso es lo que la Biblia dice respecto a la vida en el seno materno. En segundo lugar, veamos entonces las ideologías y la ciencia ante la vida en el seno materno. Las ideologías y la ciencia ante la vida en el seno materno. Hay una pregunta que ahora está ahí, ¿verdad?, puesta sobre la mesa. ¿Cuándo comienza la vida? Y bueno, entonces ha habido todo un debate, una serie de argumentos para responder a esta pregunta. ¿Cuándo comienza la vida? Pero esta pregunta está siendo respondida a la luz de las ideologías y no a la luz de la biología. Esta respuesta está haciendo también que la vejez se vea como un riesgo que debe ser atendido pronto. Todos sabemos que cuando un óvulo humano es fecundado por un espermatozoide humano, el fruto resultante es un ser humano. Pero ahora se nos está enseñando que, bueno, puede haber otras respuestas. Que no necesariamente eso que se está gestando durante las primeras semanas puede ser considerado humano. Yo no sé si alguien en su sano juicio piensa que lo que se está gestando durante las primeras semanas dentro del seno materno sea otra cosa menos un humano. En el momento de la concepción, 46 genes se combinan. 23 de la madre y 23 del padre para el inicio del desarrollo de un individuo único. Después de 2 semanas se puede escuchar los latidos del corazón. Dicho corazón hace circular la sangre dentro del embrión y no es la sangre de la madre, sino la sangre que ha producido el bebé. Después de 6 semanas el embrión tiene menos de 1 pulgada de largo, pero ya tiene un desarrollo considerable. Los dedos se han formado en las manos. A los 43 días tiene ondas cerebrales detectables.
A las 6 semanas y media el embrión se está moviendo, aunque tales movimientos no pueden ser percibidos aún por la madre. Ahora, esta información, yo no la estoy inventando. Esta información no la saqué de un libro de teología. No la saqué de un libro de la Biblia, por ejemplo, así tan específica. Yo no la saqué de un video de YouTube de alguien que se sentó y bueno, tratando de defender la vida de esta manera. Esta información, esto es de la ciencia. Esto está respaldado por estudios científicos, por la biología, por la ciencia. Esto no tiene nada que ver, lo que yo acabo de leer, no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con biología. Tiene que ver con el desarrollo natural del ser humano, desde el momento de su concepción y lo que pasa en el vientre de la madre. Esto no es ideología. Sin embargo, las ideologías han eliminado esta información de sus argumentos. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se ha quitado información fidedigna, real, respaldada por la ciencia, de los argumentos que están a favor del aborto? Y ahora hay una pregunta sobre la mesa. ¿El feto es un ser humano? En uno de los libros consultados dice de la siguiente manera: en la concepción, todos los aspectos humanos determinados por el ADN están presentes. Genéticamente es difícil negar que sea humano. Otra pregunta que hay sobre la mesa es: ¿el feto es una persona? Esta es una pregunta que se plantea más y más frecuentemente hoy. El término biológico vida ha sido cambiado por el término legal persona. Es un cambio crítico de terminología, porque solamente las personas tienen derecho, incluyendo el derecho a la vida. Algunos arguyen que en el momento de la concepción los filamentos del ADN en el embrión son únicos en cada especie. Además, aunque el feto depende de la madre, él o ella es un individuo independiente. También hay una identidad sustancial que va desde el embrión hasta el feto viable, el infante, el niño, el adulto y finalmente hasta el anciano. El feto es una persona. Y regreso, esto no son ideologías, esto no es teología, esto es biología. Algunas personas creen que el feto solo es una persona en potencia y por lo tanto no se le debe dar protección constitucional. Dicen que la embarazada tiene el derecho a tomar la decisión de matar o dejar vivo al nonato. Estas son las que voy a mencionar a continuación, algunas de las razones por las cuales estos movimientos exigen que se legalice el aborto. Número 1, y son algunas, no son todas, malformaciones. Pero lo que está pasando aquí es hacer una diferenciación entre calidad de vida y santidad de vida. Cuando alguien dice que un bebé debe ser abortado porque trae una malformación, ¿y qué calidad de vida va a tener ese ser humano? Entonces se está optando por la calidad sobre la santidad de la vida. Y no me van a dejar mentir, porque en internet uno puede encontrar historias de cientos de personas que han nacido con malformaciones y que terminan siendo grandes elementos para la sociedad, que terminan siendo el motor de la familia, que terminan siendo el motor de una generación. Por lo tanto, tomar una decisión porque ese bebé viene con una mala formación es tomar algunos casos particulares y llevarlos a una generalización como si ese fuera el caso de todos. En segundo lugar, la violación. Si bien es cierto, la violación es un acto tan cruel y tan perverso, en el cual Dios no guarda silencio, pero la violación, ¿verdad?, se ha puesto como un motivo, como un argumento para poder aprobar y legalizar el aborto. Pero lo que sucede aquí es que hay un culpable y es el violador. Pero el aborto lo que está buscando es destrucción del inocente.
¿Por qué no se pide entonces una justicia para el violador? ¿Por qué no se crean leyes más fuertes y más contundentes para los culpables? ¿Por qué se está buscando la solución en las víctimas? Embarazos no deseados. Las estadísticas dicen que más del 49% de los bebés que nacen no son bebés deseados. Entonces, como no son deseados, debemos abortar. Otro argumento es mi cuerpo y es mi decisión. Pero como ya vimos a la luz de la biología, ese ser que depende de la madre, en realidad es un ser independiente. Hay dos corazones, hay dos cerebros, hay dos cuerpos, por lo general hay dos tipos de sangre. Este argumento lo que hace es colocar al feto como cualquier otro miembro de la madre, como un riñón, como un hígado sobre el cual la madre puede decidir. Pero lo que nosotros vemos a la luz de la biología son dos cosas diferentes, que hay dos seres ahí. Otro, evitar el sufrimiento, ¿verdad? Porque la mamá es pobre, mejor que aborte porque no tiene ni para mantenerlo. Y yo pregunto, los que ponen este argumento, ¿nacieron en cunas de oro? ¿De verdad se bañan en cantidades de dinero? Porque si es así, ¿por qué no dan de su riqueza para estas madres? Por causa de la salud social de la madre, por causa del embarazo perdí mi trabajo, ¿verdad? Entonces, para que la mamá no pierda su trabajo, hay que abortar. Pídanle que aborte, que se le ayude. Un artículo publicado el 11 de febrero de 2019 por el Ministerio Coalición por el Evangelio cita a 3 especialistas hablando de la siguiente manera. Uno de ellos es el doctor Lawrence, que dice lo siguiente: como médico ginecólogo por 31 años, no existe una situación médica que requiera abortar, matar al bebé en el tercer trimestre para salvarle la vida a la madre. Solo se necesita que el bebé nazca por cesárea y el bebé tiene más del 95% de probabilidad de supervivencia con atención neonata de cuidados intensivos, la cual está fácilmente disponible incluso a las 28 semanas. Una cesárea es más rápido y más seguro que un aborto de nacimiento parcial para la madre. Otro especialista, el doctor Omar Amada, dijo: quiero aclarar algo para que no haya ninguna duda. Soy un ginecólogo certificado que ha ayudado en el nacimiento de más de 2.500 bebés. No hay una sola condición fetal o materna que requiera un aborto en el tercer trimestre, ni una. Nacimiento sí, aborto no. Finalmente, una última cita de otro especialista que dijo: como profesional de ginecología y obstetricia con certificación por más de 30 años, debo decir públicamente y sin tela de duda que nunca hay una razón médica para matar a un bebé a término. Cuando las complicaciones del embarazo ponen en peligro la vida de una madre, a veces debemos dar a luz al bebé antes de tiempo, pero siempre es con la intención de hacer todo lo posible para hacerlo de forma segura para el bebé también. La decisión de matar a un bebé por nacer a término es puramente por conveniencia, es asesinato. Que Dios nos ayude. Y estos médicos salieron a manifestarse, salieron a escribir esto, porque fue aprobado el aborto hasta los 9 meses. ¿Qué hay en el corazón del ser humano para llegar a esta decisión? ¿Qué hay en el corazón de una madre que lleva por 9 meses a su bebé en su vientre y cuando está a punto de dar a luz, ya un bebé desarrollado, decide matarlo? Probablemente algunos de los que me están escuchando saben, conocen
y están experimentando la otra cara de la moneda. En las manifestaciones no vemos la otra cara, la cara del dolor, la cara de la culpa, la cara de la vergüenza, la cara del silencio, la cara de pensamientos suicidas. Eso es lo que no vemos en las manifestaciones. En las manifestaciones se nos enseña mujeres que anhelan libertad, mujeres que tienen que así aparentan tener la capacidad de decidir sobre su cuerpo porque es su cuerpo, y que llevan, ¿verdad? Y que exigen que con sus argumentos se legalice el aborto. Pero lo que han hecho es tomar algunos asuntos particulares y quieren ponerlos delante de nosotros como esta es la verdad y por eso se debe legalizar. Pero no nos muestran la otra cara. ¿Cuál es esa otra cara? La cara del sufrimiento, la cara del remordimiento. Por eso es que quiero concluir el mensaje presentándote al Dios que adoramos. ¿Quién es ese Dios al que adoramos? ¿Cómo es ese Dios? Porque en este momento puedes estar experimentando un distanciamiento con Dios. Probablemente te sientes indigna de poder siquiera levantar los ojos al cielo. Porque piensas, sientes, crees que Dios en este momento está con el dedo acusador sobre tu vida. Pero ¿quién es ese Dios? ¿Es el aborto el pecado imperdonable? Por alguna razón, el aborto ha sido llamado el holocausto moderno. Pero si has llegado hasta este punto del mensaje, por favor reflexiona profundamente en lo que diré en estos últimos minutos. Probablemente estás experimentando turbación, experiencia que ha sido llamada síndrome posaborto. April Hernández Castillo dijo en público en Instagram: sufrí en silencio durante más de 12 años. Sufrí inmensa ansiedad y depresión. Ejercí mi derecho como mujer. Sin embargo, ninguna persona me advirtió sobre el daño emocional que sufriría. Nunca he compartido esta parte de mi vida porque fue demasiado difícil. Vengo con un corazón puro y transparente para hacerte saber algo muy profundo. Ya no puedo permanecer en silencio. Tal vez te identificas con estas palabras. Al igual que esta chica, tomaste el camino que creíste te daría libertad y ahora te sientes prisionera. Eres presa del silencio, de tus emociones y tus sentimientos han sido afectados severamente. En la mesa, en las reuniones con los amigos, con la familia, todos hablan de lo bien que les está yendo, probablemente de otras preocupaciones, y todos, ¿verdad?, se unen ahí para animar y para consolar. Pero mientras estás sentada en esa mesa, no te atreves ni a mencionar lo que tú acabas de hacer, porque sientes profunda culpa y vergüenza, dolor. Tal vez, querido joven, hace algunas semanas, hace algunos meses o años, le pediste a tu novia que abortara para no truncar tu futuro. Probablemente algunos padres están escuchándome en este momento cargados de mucha vergüenza, de mucha culpa. Se ha convertido en un silencio entre la hija y los padres. Se miran pero ya no se hablan, saben que hay algo ahí. Tal vez la señorita ahora le guarda rencor y odio al novio y repudio hacia los padres de por qué permitieron que esto pasara en su vida. Quiero presentarte al Dios que adoramos. ¿Quién es ese Dios? Ese Dios del que hace unos momentos yo hablé y dije lo que dice su palabra respecto a la vida en el seno materno. De ese Dios que ha establecido en su palabra principios para la vida humana. De ese Dios que considera que desde el momento de la fecundación es una persona la que se está gestando en el seno de una madre. Pero también quiero hablar de ese Dios misericordioso, compasivo
y amoroso, porque tal cual lo dijo el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aunque en este momento te sientas indigna, aunque en este momento sientas que ni siquiera mereces el perdón de Dios, porque ni tú misma puedes perdonarte, quiero que conozcas al Dios que adoramos. En Isaías 1:18 dice así, la Nueva Traducción Viviente: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Es una mano extendida en este momento para ti. Es el brazo extendido de Dios que está abriendo sus brazos en este momento y te está diciendo, ven, hablemos. Y es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, el que te está hablando en este momento y te dice, vengan ahora, resolvamos este asunto. Es Dios el que quiere sacarte de ese lugar de donde estás aprisionada, de tu habitación, de ese lugar en el que tú has encontrado refugio, en ese lugar donde te la pasas llorando, de ese lugar donde tu corazón no encuentra alivio, no encuentra esperanza, y seguramente desde ese lugar donde no hay ninguna razón para seguir viviendo, en ese lugar el Dios del cielo ha descendido y te dice en este momento, vamos a resolver este asunto. Isaías 59:1 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Aquí hay una invitación para ti que estás consumida en la vergüenza, en la culpa y en el dolor. Para ti es esta invitación que dice que ni su oído demasiado sordo para no oír tu clamor. Probablemente ni tienes deseos de comer. Se te ha ido el sueño. No quieres hablar con tus padres, ya no quieres ni siquiera ver a tu mejor amiga. Ahora estás cargando con la vergüenza. Pero déjame decirte una cosa. Dios puede ver el clamor de tu alma. Aunque no quieras expresarlo con palabras, Dios está viendo tu dolor. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice así, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Terminaron tus sonrisas, tus sueños, tu gozo, tu paz. Tu alegría se fue. Ya no están contigo. Los amigos te abandonaron. Aquellos que te presentaron el aborto como una salida, como una resolución a tus problemas, resulta que en el momento en que tomaste esa decisión, ellos se quedaron ahí. Y ahora tú estás cruzando un valle doloroso. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Dios no te ha dejado de amar por tus decisiones. Sus misericordias jamás terminan. Se terminó todo, eso es lo que tú crees. Pero escucha, sus misericordias jamás terminan. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por alguna razón te has quedado hasta este momento del mensaje. Porque esta mañana Dios tiene nuevas misericordias para ti. Isaías 55:7. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Otra versión dice que Él es amplio en perdonar. Pero mira lo que dice la Biblia, que los malvados cambien sus caminos. Lo que tú hiciste, la Biblia no lo minimiza. Lo que tú hiciste fue un atentado contra la santidad de Dios. Violaste su palabra. Pero escucha esto.
alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. ¿Sabes una cosa? Aunque en este momento percibas a un Dios distante, aunque en este momento percibas a un Dios airado, esta es la verdad. Vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Y vuelve a decir el autor, sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdona con generosidad. Probablemente estás batallando y preguntándote, ¿algún día yo me perdonaré esto que hice? ¿Y si hubiera nacido mi bebé? ¿Y si hubiese sido músico? ¿Y si él traía talentos únicos? Bueno, esas consecuencias no van a desaparecer de tu vida. Probablemente sientas que Dios ni siquiera va a perdonarte por este acto tan cruel en tu vida. Pero esto es lo que dice la Biblia, que Él perdona con generosidad. Él no perdona resentido. Él no perdona con rencor. Él perdona con generosidad. Entonces, ¿cómo puedes obtener el perdón de Dios? Salmo 51. ¿Cómo tú puedes experimentar esa gracia que puede transformar tu vida y que puede regresarte a la plenitud, al gozo y la paz que tanto necesitas en este momento? Salmo 51, versos 1 al 9 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. ¿Sabes quién clama por piedad? ¿Sabes quién clama por misericordia? El que se sabe culpable. El que sabe que falló, el que sabe que violó abiertamente principios de la palabra de Dios, el que sabe que su conciencia le está reclamando por la verdad, que su conciencia le acusa una y otra vez, aunque lo haya hecho en lo más privado, aunque lo haya hecho sin que tuviera ojos a la vista, la conciencia le está diciendo, te equivocaste. Quien clama por piedad es una persona que no tiene absolutamente ningún argumento para presentarse delante de Dios y decirle: Señor, me equivoqué, pero tú sabías por qué me equivoqué. Quien clama por misericordia es una persona que está en el piso y que no tiene opción a levantarse por sí misma. Y ese es el rey David. Así que en primer lugar, ve al Señor y rompe tu silencio. No te quedes callada, no lo guardes. Ve al Señor. Tú necesitas en este momento una persona llena de gracia y verdad. Y esa persona es Dios. Dios, el Señor, sabe lo que has hecho. Conoce tus razones, tus problemas, la presión, y también conoce los efectos de dicha decisión. Él lo sabe todo. Así que solo ve, ármate de valor en este momento y comienza a abrirle tu corazón al Señor ahí donde tú estás. Si lo quieres hacer en silencio, Él escucha tu silencio. Si tú puedes ahí donde estás postrarte de rodillas y pedirle perdón al Señor, ten por seguro que Él está ahí. Pero también pídele en segundo lugar que sane tu alma. Versos 10 al 12 dice: crea en mí,
oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pídele que sane tu alma, que limpie tu corazón. Eso es lo que David está diciendo. En otras palabras, él está reconociendo que en su corazón hay cosas perversas. Hay cosas de las que nosotros mismos ni nos damos cuenta que guardamos en el corazón, cosas tan perversas ante los ojos de Dios. Y David se acerca al Señor y le dice, crea en mí. Dame un corazón nuevo, dame un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Te das cuenta lo que David está diciendo? Él está seguro que sus decisiones no obedecían a las circunstancias externas, sino por la falta de un corazón recto delante del Señor. Así que pide al Señor que limpie, que sane tu alma. Y en tercer lugar, conviértete en una persona de misericordia y verdad. En los versos 13 al 19, el rey David se levanta como un hombre lleno de convicción y dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Ahora, yo voy a promover la verdad, yo voy a hablar de esa justicia recta, yo voy a hablar de los principios de la palabra. En tu caso, es como decir, ahora cuando yo sepa de una chica que está con deseos también, con ánimos de abortar, que considera que esa es su última decisión y que esa es la más importante para este tiempo, dice David, ahora yo voy a enseñar a los que transgredan tu palabra, yo les voy a mostrar su camino. Conviértete en una persona de misericordia y verdad. ¿Sabes quién puede ayudar con empatía a otra señorita que está a punto de abortar? Tú. Porque tú estás ahora de este otro lado y le puedes hablar con toda autoridad del dolor, de la vergüenza, de la culpa. Y déjame decirte, no de la culpa de los demás, no de la vergüenza que produce el ver a los demás, sino de esa vergüenza de saber que cometiste una falta. Y no una falta moral, no una falta legal, una falta contra el Dios Santo y su palabra. Vuélvanse a Dios, el cual es amplio en perdonar. ¿No te gustaría? ¿No desearías, no deseas en este momento con todas las fuerzas de tu corazón ser libre de esta prisión donde estás? ¿No te gustaría experimentar la gracia y el saberte perdonado por Dios? ¿Acaso no anhela tu alma lo mismo que anhelaba el rey David cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, transfórmame, Señor, perdóname? Como comienza el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ni siquiera es, tengan piedad de mí, a sus amigos, a su familia. No, él se levanta y le dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Él levanta los ojos al cielo y se dirige a Dios clamando por sanidad para su alma. Tú puedes encontrar paz a pesar de lo que ha pasado. ¿Es el pecado? ¿Es el aborto el pecado imperdonable? No. Donde abundó el pecado, incluyendo el aborto, sobreabundó la gracia, incluyendo el aborto. Nosotros hemos hecho una clasificación de pecados, pero no Dios. Dios dice, donde abundó el pecado, llámese como se llame, donde abundó el pecado, incluyendo el aborto, sobreabundó la gracia. Y esa gracia está disponible para ti. ¿Qué tienes que hacer? Clamar al Señor. Reconocer que violaste su palabra, reconocer que pecaste al igual que David,
pero también reconocer que la sanidad para tu alma no va a venir de otro lugar, si no es de su presencia. Por eso, yo quiero invitarte ahí donde tú estás, a que en este momento hables con el Señor. En tus propias palabras dile: Señor, me equivoqué, pequé, violé tu palabra. Pero en este momento, yo también recurro a la persona de Cristo, a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y yo te pido perdón. Me arrepiento no solo de esto, me arrepiento de ser una persona que va una y otra vez contra los principios de tu palabra. Y en ese vivir contra tu palabra, yo terminé quitando una vida. Así que, Señor, en este día, en este momento me entrego a ti. Y te pido que, al igual que David, que creas en mí, que crees en mí un corazón limpio, que renueves un espíritu recto dentro de mí. Hazme una nueva persona. Tómame por hija. Tómame por hijo. Perdóname, Señor. Te entrego mi vida ahí donde tú estás. Si lo has dicho en silencio, si lo has dicho en voz alta, yo te aseguro que Él está viendo la sinceridad de tu corazón. Concluyo diciendo que Dios, como autor de la vida, está presente en cada etapa mientras ésta se desarrolla en el seno materno. Dios trata a cada célula que se va uniendo como una persona. A pesar de que las ideologías proabortistas hagan uso de algunas excepciones para exigir que este acto se normalice, la ciencia, la verdadera ciencia, no respalda la masacre que se busca legalizar. El aborto viene acompañado de experiencias que, lejos de traer plenitud a la vida de quien lo practica, le inunda en un valle de trauma, dolor y desesperación. El Dios revelado en la Biblia se muestra como un Dios compasivo y misericordioso ante los estragos que el pecado, incluyendo el aborto, ha hecho en la vida del hombre. Por lo tanto, yo te invito en esta tarde a que vengas al Señor en arrepentimiento y fe, porque Él es amplio en perdonar. Él quiere perdonarte, Él quiere sentarse contigo a la mesa y concederte vida plena. Ahí donde están, hermanos, vamos a concluir orando y pidiendo al Señor que nos mueva a ser hombres y mujeres de misericordia y verdad. Padre, cuando miramos tu palabra, nos damos cuenta, Señor, del valor que la vida humana tiene delante de ti. Tan es así que tu único Hijo, el Verbo encarnado, fue a la cruz del Calvario para mostrarnos tu amor y para mostrarnos cuán pecaminosos somos delante de ti. Padre, en este momento, si hay alguna persona que escuchó el mensaje de este día y está clamando por perdón, por misericordia, por restauración, te ruego, Señor, que ese gozo que produce el saberse perdonados le inunde en este momento. Que esa paz de saberse reconciliados, que esa paz de saberse perdonados y ahora aceptados y amados les inunde en este momento, Señor. Probablemente alguna persona está ahí sola en su casa, quizá otros acompañados como familias, otros quizá ahí desesperados, Señor, escuchando tu palabra. Yo te ruego, Señor, que en este momento tu presencia les inunde y que les traiga esa plenitud de vida que tanto anhelan, Señor. Ayúdanos, Padre, a predicar con verdad tu palabra, a exponerla,
ante un mundo en decadencia, ante un mundo donde los fundamentos se están destruyendo, Señor, que la iglesia se levante y enarbole la bandera de la verdad que es tu palabra. Gracias, porque te tenemos a ti como nuestro Dios y porque tenemos tu palabra que es la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén y amén. Si durante estas últimas semanas algunos han tomado alguna decisión, ya sea de reconciliación, ya sea de por primera vez abrirle el corazón al Señor para tener una relación personal con Él, o quizá alguno de ustedes esté preguntando, ¿qué es eso de entregarle tu vida a Cristo? ¿Qué es eso de tener una relación con Él? En un momento aparecerán nuestros números de contacto. Escríbanos y con gusto nosotros daremos seguimiento a su petición. Canalizaremos las necesidades con algunas personas capacitadas que puedan ayudarle. Por favor, no se queden ahí solamente, ¿verdad? Escríbanos. Nosotros queremos ayudarles y queremos pues guiarles a través de la palabra del Señor. Gracias por haberse conectado. No olvide compartir esta enseñanza para que otros puedan también ser edificados y consolados al mismo tiempo. Que Dios les bendiga.